Me pongo nerviosa, imagínate, cuando en Fue el rostro perfecto de la televisión mexicana, pero detrás de las cámaras cargaba con un silencio que la consumía. Ahora, a los 70, María Sorté finalmente admite lo que nunca antes se atrevió a decir, y esa verdad podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre su vida. María Sorté nació el 11 de mayo de 1955 en Camargo, Chihuahua. Desde niña tenía una sensibilidad distinta, mientras otros jugaban, ella memorizaba diálogos de radionovelas frente al espejo. Su padre, poco antes de morir, le dejó una frase que sería brújula de vida: «Tienes fuego en la voz, hija, que nunca te lo apaguen». A los 15 años se mudó a la Ciudad de México y, contra los planes de su madre, abandonó la medicina para presentarse a un casting en Televisa. En 1974 debutó en televisión. Su mirada melancólica y su capacidad para transmitir dolor la hicieron destacar rápido. En pocos años se convirtió en la actriz que todos respetaban, sin escándalos, sin titulares amarillistas, solo talento puro. Pero detrás de esa imagen perfecta había algo más, una vida marcada por silencios y heridas que solo ella conocía, y que con el tiempo saldrían a la luz. El destino la sorprendió en una cena de beneficencia. Empresarios, políticos, actores, y allí estaba él, José Arfuch, un joven oficial de la Policía Judicial con una carrera prometedora. El encuentro parecía sacado de una novela. Él no sabía quién era ella no imaginaba todavía el peso de ese apellido. Lo que comenzó como un flechazo inmediato se convirtió en matrimonio en cuestión de meses. Una decisión que muchos no entendieron. En Televisa se decía que María terminaría con un productor poderoso o con algún galán del medio. Nadie comprendía por qué había elegido a un policía. Pero María buscaba otra cosa, un hogar, un refugio lejos del ruido de la farándula. Y con José creyó haberlo encontrado. Durante un tiempo lo logró. Cocinaba para sus hijos, cuidaba cada detalle del hogar, y al mismo tiempo seguía brillando en pantalla. Era el equilibrio soñado, de día actriz, de noche madre y esposa. Pero cada ascenso de José traía consigo una sombra más larga. Primero fueron llamadas anónimas que se cortaban al contestar. Después, autos estacionados por horas frente a su casa. Rumores de enemigos invisibles, advertencias dichas en voz baja. María comenzó a vivir en tensión constante. Revisaba cerraduras, cambiaba de ruta, rara vez dejaba a sus hijos sin compañía. Todo eso sin dejar de sonreír en los foros. ¿Por qué lo soportaba? ¿Por qué una actriz tan reconocida aceptaba vivir bajo esa sombra? Porque para ella, el amor no era un refugio perfecto, era una batalla compartida. Lo que María no sabía en ese momento era que ese amor, que parecía salvarla del ruido de la fama, la estaba acercando a su mayor tragedia. Porque al casarse con José Arfuch no solo se unió a un hombre, también a un apellido perseguido, a enemigos invisibles y a un destino del que ya no podría escapar. Y ese destino estaba a punto de golpear con toda su fuerza. La noche del 29 de noviembre del año 2000 cambió su vida para siempre. José Arfuch fue asesinado. La versión oficial fue rápida y fría, un asalto fallido. ¿Un simple robo? Eso fue lo que dijeron los informes. Pero desde el primer momento, algo no encajaba. En el funeral, María apareció de negro riguroso, con gafas oscuras. Caminaba tomada de la mano de su hijo Omar, todavía un niño. En una imagen captada por los fotógrafos, se la ve apretando con fuerza los dedos de su hijo, como si ese gesto fuera una promesa desesperada: «Nunca más volveré a perderte». Pero lo que nunca salió en titulares fue la frase que compartió en voz baja con personas de su confianza. No fue un robo, fue un mensaje. 5 palabras que cambiaban todo. ¿Un mensaje de quién? ¿Por qué a él? ¿Y qué significaba para ella? Con el paso de los días, la versión del asalto se consolidó como explicación oficial. Pero al mismo tiempo surgieron rumores inquietantes. Se hablaba de una cinta de seguridad en el expediente, una cinta que desapareció misteriosamente. ¿Un error burocrático? ¿O una maniobra deliberada para ocultar la verdad? María nunca habló de eso públicamente. Cada vez que un periodista intentaba tocar el tema, ella desviaba la mirada. ¿Era dolor? ¿Era miedo? ¿O acaso había visto algo que jamás podría decir sin poner en riesgo a sus hijos? La prensa especulaba,
venganzas políticas, ajustes de cuentas, redes de corrupción. Pero nada se confirmaba. Y cuanto más callaba María, más crecían las sospechas. Porque esa frase fue un mensaje, no era un simple comentario. Era una advertencia. Un eco imposible de apagar. Y 20 años después, la vida demostraría que ese eco seguía vivo. Porque la historia volvería a repetirse, pero esta vez contra su propio hijo. Tras la muerte de su esposo en el año 2000, muchos pensaron que María Sorté desaparecería del espectáculo para siempre. Durante semanas no dio entrevistas, no apareció en eventos y apenas se dejó ver en público. El único recuerdo de aquellos días fue su imagen en el funeral, vestida de luto y rodeada de silencio. Pero, contra todo pronóstico, unos meses después volvió a los foros. En 2002 protagonizó la telenovela Entre el amor y el odio, interpretando a una mujer marcada por el pasado y la pérdida. No fue casualidad. En esa actuación volcó todo el dolor que había guardado durante años. Los críticos lo notaron, decían que cada mirada, cada pausa y cada lágrima parecían demasiado reales para ser simple actuación. María confesó más tarde que volver a actuar fue su única manera de no hundirse. Si me detenía, me quebraba, dijo en una entrevista breve. La actuación fue mi medicina. No lo hacía por fama ni por contratos, lo hacía porque en cada escena encontraba una forma de seguir respirando. A lo largo de la década de los 2000 se consolidó como la madre icónica de las telenovelas mexicanas. Su presencia en títulos como Rubí, Destilando amor o Mi pecado no solo reforzó su prestigio profesional, también le dio un nuevo rol público, el de mujer fuerte que protege, que guía, que sostiene. Pero detrás de esas cámaras, esa imagen era un reflejo fiel de su vida real, una mujer que había perdido a su compañero y que, aún así, debía mantenerse en pie por sus hijos. Lo que nadie sabía era cuánto costaba ese aparente equilibrio. Personas cercanas aseguran que cada regreso a los sets estaba precedido por ataques de ansiedad, noches de insomnio y lágrimas escondidas. Sin embargo, jamás lo mostró en público. María tenía una regla inquebrantable: su dolor no debía convertirse en espectáculo. El público la aplaudía por su profesionalismo. La crítica la alababa por su madurez actoral. Pero lo que muy pocos entendieron es que cada papel era, en realidad, una confesión indirecta, una forma de gritar lo que nunca pudo decir en los noticieros, que el asesinato de su esposo no había sido lo que las autoridades contaron. En lugar de retirarse, María eligió volver a la luz, no porque estuviera lista, sino porque era la única manera de sobrevivir. Y ese regreso, que parecía una victoria profesional, no era más que un respiro momentáneo. Porque el verdadero golpe aún estaba por venir. 20 años después de la tragedia que le arrebató a su esposo, cuando muchos creían que María Sorté ya había encontrado un poco de calma, la vida le demostró que la historia aún no había terminado. El 26 de junio de 2020, su hijo Omar García Harfuch, jefe de la policía de la Ciudad de México, fue atacado en plena mañana, en una de las avenidas más transitadas del país. Las ráfagas no se contaban, eran tantas que el estruendo parecía interminable. La camioneta blindada quedó hecha pedazos, como si hubieran querido borrar a su hijo de la historia. 2 escoltas no sobrevivieron. Y cuando todo parecía perdido, ocurrió lo inesperado: Omar salió con vida, herido, sangrando, pero respirando. Para la ciudad fue un milagro. Para María, fue como revivir la misma pesadilla que había destruido su vida 20 años antes. La imagen de aquella tarde recorrió todos los noticieros: María llegando al hospital, el rostro desencajado, caminando con prisa entre cámaras y reporteros. Pero ella no habló, no dio declaraciones, no lloró en público. Se sentó junto a la cama de su hijo y le acarició la mano vendada, como lo hacía cuando era niño, y pedía dormir con la luz encendida. Era la misma escena de amor y miedo que había repetido toda su vida. Y fue en esos días cuando, por primera vez en 2 décadas, María decidió romper su silencio. En una llamada breve con un periodista de confianza, dijo las palabras que nadie imaginaba escuchar. Mi esposo no murió en un asalto. Me lo dijeron claramente: si hablaba, ponía en peligro a mis hijos. Callé por ellos. Pero ahora casi pierdo a mi hijo, y ya no puedo callar más. Esa confesión sacudió al país. Las redacciones explotaron con titulares: María Sorté rompe el silencio,
la actriz confirma lo que siempre se sospechó. Lo que parecía enterrado en el año 2000 regresaba al centro de la conversación con más fuerza que nunca. Y aunque María no señaló culpables ni dio más detalles, lo que dijo fue suficiente para abrir un torbellino de dudas. ¿Quién estaba detrás de aquel mensaje en el año 2000? ¿Era la misma mano que había intentado acabar con su hijo en 2020? ¿Y cuántos secretos más había guardado en silencio por 2 décadas? María, fiel a su estilo, no necesitó dar un discurso largo ni culpar a nadie. Bastó una frase, cargada de 20 años de dolor, para que el país entendiera que su silencio no había sido elección, había sido supervivencia. Ese día, la actriz respetada y discreta se mostró como lo que siempre había sido en lo más profundo, una madre que, por amor a sus hijos, había cargado con un secreto imposible de soportar. Después de la muerte de su esposo en el año 2000, y mucho antes del atentado contra su hijo en 2020, la vida de María Sorté se convirtió en una rutina de resistencia silenciosa. En la pantalla seguía siendo la actriz impecable, la madre ejemplar de las telenovelas. Pero en privado, su día a día estaba marcado por la desconfianza, el miedo y la soledad. Personas cercanas cuentan que durante esos años María desarrolló una obsesión casi enfermiza por la seguridad. Revisaba las cerraduras 3 veces antes de dormir, cambiaba de número telefónico constantemente y rechazaba contratos que implicaran viajar fuera de la ciudad. ¿Era paranoia? No. Era supervivencia. Su círculo social se redujo al mínimo. Los compañeros de trabajo la describían como cordial, pero distante. Muchos intentaron acercarse, pero siempre había una barrera invisible. No hablaba de política, no hablaba del pasado, y evitaba cualquier tema que pudiera ponerla en riesgo. El silencio se convirtió en su armadura. Ese peso, sin embargo, empezó a pasar factura. María sufrió de insomnio crónico, noches enteras sin poder dormir y madrugadas en las que despertaba sobresaltada por ruidos insignificantes. Antes de entrar a escena, tenía ataques de ansiedad que nadie en el público imaginaba. En 2015, sufrió un desvanecimiento que la llevó al hospital. La prensa casi no lo mencionó, pero para quienes la conocían fue la confirmación de que el dolor emocional se estaba transformando en desgaste físico. Su vida amorosa también quedó marcada por la sombra. Nunca volvió a presentar públicamente a una pareja. Aunque hubo rumores de relaciones intermitentes con un empresario y con un productor de televisión, jamás los confirmó. Decía en privado, ¿cómo volver a confiar si cada vez que cierro los ojos escucho esos disparos? Y, sin embargo, no se rindió. María siguió trabajando, siguió apareciendo en escena, siguió siendo madre presente para sus hijos. Pero lo hacía pagando un precio, el de vivir con la constante sensación de que la tragedia podía repetirse en cualquier momento. Durante 2 décadas enteras vivió entre 2 mundos, la actriz luminosa frente a las cámaras y la mujer que en privado luchaba contra un silencio que le consumía el alma. Ese silencio parecía eterno. Pero como veremos, en 2020 se quebró de una forma que nadie imaginaba. Con el paso del tiempo, María Sorté descubrió que su verdadero refugio no estaba en los foros ni en los aplausos, sino en su familia más íntima. Cuando llegaron sus nietos, algo dentro de ella se transformó. Volvió a sonreír sin miedo. Les canta canciones de su infancia en Chihuahua, les inventa cuentos y, según dicen, jamás comparte historias tristes con ellos. En su presencia, se convierte en la mujer luminosa que alguna vez fue, dejando de lado las sombras que la acompañaron por décadas. Su vida cotidiana se volvió más sencilla: cocinar, leer novelas de misterio, pasear a sus perros, sentarse frente al piano aunque casi nunca lo toque. Me gusta sentir las teclas frías bajo los dedos, confesó en una entrevista íntima, como si cada nota que no toco me recordara lo que decidí callar. Ese comentario resume toda su vida, el silencio convertido en compañía. Aún así, incluso en esos momentos de calma, el peso del pasado nunca desaparece. María aprendió a vivir con la ausencia de su esposo y con el miedo por sus hijos, pero también descubrió algo poderoso, que la fragilidad no siempre es debilidad. Que mostrar las cicatrices y reconocer el dolor podía ser también una forma de fortaleza. En una entrevista cultural dejó una frase que estremeció a muchos. Uno no supera las ausencias, aprende a vivir con ellas. Se acomodan en un rincón del alma y allí se quedan.
Esa confesión sorprendió porque mostró a María sin máscaras, sin el papel de madre perfecta de telenovela. Era la mujer real, la que había sobrevivido a todo, la que cargaba sus silencios con dignidad. Y quizá esa sea la razón por la que, a los ojos del público, sigue siendo una de las actrices más queridas de México. Porque detrás de su elegancia y de sus personajes, hay una mujer que aprendió a sobrevivir, a criar, a amar y a perder, sin perderse a sí misma. Hoy, a los 70 años, María Sorté vive una vida mucho más discreta. Ya no busca el centro del espectáculo, pero su nombre sigue resonando con respeto en cada rincón del país. Reside en una casa sobria, rodeada de fotografías familiares y recuerdos. Y sí, todavía de silencio. Ese silencio que alguna vez fue miedo, hoy se ha convertido en memoria. Dedica sus días a las cosas simples: cocinar, leer, pasear, cuidar a sus nietos. En esas rutinas encontró lo que siempre buscó: un poco de estabilidad. Pero incluso en sus entrevistas más íntimas reconoce que hay heridas que jamás cerrarán del todo. Uno aprende a vivir con las ausencias, dijo, no se superan, se acomodan en el alma. María Sorté nos deja una lección incómoda pero necesaria: la fama no protege del dolor, el reconocimiento público no evita las pérdidas privadas. Detrás de cada rostro famoso hay una historia marcada por cicatrices invisibles. Ella no se quebró cuando asesinaron a su esposo, ni se apagó cuando casi pierde a su hijo. Siguió de pie, en silencio, protegiendo, resistiendo. Quizá su grandeza no radica en haber vivido sin tragedias, sino en haber sobrevivido a todas ellas con dignidad. Y es ahí donde el público se identifica. Porque en cada arruga de su rostro, en cada mirada profunda y en cada silencio prolongado, está la huella de una mujer que aprendió que la vulnerabilidad también puede ser una forma de fortaleza. Hoy, María Sorté no busca titulares ni aplausos. Busca memoria. Busca que su historia sirva para recordar que incluso las figuras más admiradas pueden cargar con secretos imposibles de soportar. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que la fama protege o aísla? ¿Y cuántas verdades seguirán enterradas bajo el brillo de las cámaras?